trabajo, nuestro estudio. Entonces, no sé si trajeron todos ustedes su material de trabajo, de estudio. Hoy vamos a continuar con el módulo 3, que es donde estamos trabajando. La vez pasada avanzamos un poco, creo que llegamos al punto número 3. No, ya no tengo más. La vez pasada la repartimos todas. Uh-huh. Y solo me hace falta repartirles algo, y es el examen, o sea, la tarea. Voy a dársela a todos. ¿Alguien más necesita? Muy bien. Entonces vamos a avanzar un poco más en el día de hoy. Vamos a ir al punto número 3. Que ya lo empezamos la vez pasada. Voy solamente a mencionarlo para que ustedes entren en idea de lo que estábamos hablando. Dice en el punto número 3, primeros 300 años de la Iglesia, Hechos 2:42. Hechos 2:42 dice de la siguiente manera. Dice así, Hechos 2:42. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Esto era la iglesia primitiva, o sea, los primeros 300 años, o sea, desde cuando el Señor Jesucristo vino hasta 300 años después. La nueva iglesia funcionó balanceada por su ministerio público y por el ministerio que llevaban a cabo por las casas también. Los dos aspectos cubrían necesidades diferentes. El sentido de grupo y el aspecto personal eran cubiertos correctamente. Ahora, de ahí en adelante, sigue unos años que han pasado, porque en el 312, Constantino, que fue el primer emperador impío que se convirtió al cristianismo, impuso
la catedral en la iglesia. Desde ese tiempo, la teología ha cambiado de iglesia en iglesia. El tipo de culto ha sido diferente. Los acercamientos a la dirección pueden haber variado, pero una constante en la historia de la iglesia durante los últimos 17 siglos es la idea de que la iglesia es el edificio al cual nosotros asistimos. O sea que se piensa que la iglesia son las paredes. Porque nosotros también lo utilizamos en ese mismo sentido. ¿Vas a ir a la iglesia? Vamos a ir a la iglesia. Seguimos, eso se nos metió a nosotros en la mente, se nos metió a nosotros en el corazón, se nos metió a nosotros y ha sido y va a ser muy difícil sacarlo. Hermanos, la iglesia no son estas paredes. La iglesia no es una construcción. La iglesia es la reunión de los que confiesan que el Señor Jesucristo es su Salvador. La iglesia es la reunión de los salvos que se reúnen con el propósito de adorar, alabar y exaltar el nombre poderoso del Señor Jesucristo. Amén, gloria al Señor. Entonces, la iglesia no es el edificio al cual nosotros concurrimos. Amén. Ahora, ¿cuál es la característica de la iglesia desde Constantino? ¿Cuál ha sido la característica? Las personas van a un edificio, que es la catedral, en un día especial de la semana, que es el domingo, y alguien, el sacerdote o un ministro, hacen algo hacia ellos, predica o enseña, y para ellos le da la cena del Señor, o sea, la comunión que se practica en la iglesia católica, por un precio, diezmos y ofrendas. Esta forma externa de vivir la iglesia ya tiene 1700 años. ¿Qué cambió en la iglesia como grupo cuando se movió de grupo pequeño en hogares a un grupo grande en los edificios? Muchas cosas cambiaron. La cena del Señor cambió de una comida íntima, simbólica, a un acto público. La dirección del culto cambió. La dirección de la iglesia cambió. Del pastor servidor a un pastor profesional. El discipulado cambió de personal a clase, así como estamos haciendo hoy, una clase. Amén. Mientras que antes era una enseñanza personal. Como les he explicado tantas veces, se hacía era en las casas, no en un edificio, sino en las casas. Y ahí era donde estaban las enseñanzas, donde se impartían todas las direcciones, donde se enseñaba absolutamente todo lo que el pueblo tenía que aprender y empezar a practicar. El culto cambió de la participación a simplemente la observación. El poder cambió del poder de Dios a la habilidad del hombre. Hermanos, y esto sí que ha sido grave. Porque ya no se depende del poder de Dios actuando y obrando, sino de la habilidad de cada persona, de cada pastor, de cada encargado. Entonces, el testimonio cambió de la relación al arte de vender. Antes lo que se hacía era simplemente se hablaba lo que el Señor había hecho en cada uno. Esa era la forma de testificar, la forma de evangelizar. Se llegaba a una persona y se le decía, esto es lo que el Señor ha hecho conmigo. O sea, un testimonio real, vivo. Hoy no. Hoy lo que tenemos son métodos de venta. Hoy lo que tenemos son
instrumentos de convencimiento. Hoy lo que tenemos son todo lo que es profesional. Ya no hay ese testimonio real. La vida del cuerpo cambió del estilo de vida al número de miembros. O sea, ya no hay ese énfasis en que hay que vivir el cristianismo, que hay que vivir lo que el Señor nos exige, nos manda, nos ordena que nosotros debemos vivir. Sino, ahora lo que importa es el número nada más. ¿Cuántos tenemos hoy? ¿Cuántos vinieron hoy? ¿Cuántos asistieron hoy? Esa es la pregunta. No, alguien cambió su forma de vivir, alguien se consagró al Señor, alguien estuvo más atento en la iglesia, alguien dejó de estar distraído durante la enseñanza, durante la predicación. Ya eso no se toma en cuenta. Ahora es cuántos vinieron. Hay 2, 4, 6, 8, 10, 20, 25, 30. Pero no hay una preocupación por si hay un cambio de vida, una consagración. Si realmente se está asistiendo a la iglesia porque nace o simplemente viene por un compromiso, por cumplir con un requisito. ¿Qué es lo que nos está pasando, hermanos? El uso de los dones cambió de edificar a impresionar. O sea, los dones del Espíritu ahora ya no se usan para edificar el cuerpo del Señor, sino para engrandecernos, para sacar el pecho, para mirar por encima del hombro, para decir yo sí tengo ese talento, yo sí tengo ese don, yo sí tengo esto, yo sí tengo aquello. Pero no es para el crecimiento del cuerpo del Señor, no es para la edificación del cuerpo del Señor. El significado de ser miembro cambió de productor a consumidor. Antes un miembro se preocupaba ¿por qué? Por evangelizar, por discipular, por ganar a otras personas para traerlo al conocimiento del Señor, para que entregaran sus vidas al Señor Jesucristo. Hoy en día no. Hoy, ahora lo que somos es consumidores. Vamos a oír a ver qué nos va a enseñar el pastor hoy. Vamos a oír a ver qué es lo que se va a hablar hoy. A ver si nos gusta o si no nos gusta. A ver si estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo. Hermanos, todo esto fue después que Constantino volvió la iglesia imperial. El crecimiento cambió de la multiplicación a la suma. Antes las iglesias se multiplicaban. Los números se multiplicaban, hoy solamente se suman. Antes era 3 por 3, ahora es 3 más 3. Antes era 10 por 10, ahora es 10 más 10. Ya se van notando las diferencias, ¿verdad? Porque si uno dijera 1 por 1, es 1, pero 1 más 1 son 2. Y dice, mejor la suma. Pero si vamos al 2, 2 por 2, 4, 2 más 2, 4, sí, es lo mismo. Pero si cuando llegamos al 3, 3 por 3, 9, pero 3 más 3, 6, ahí hay diferencia. Al 4, 4 por 4, 16, es multiplicación. 4 más 4, solamente 8, ya es la mitad apenas. Si vamos al 5, 5 por 5 son 25, pero 5 más 5 solamente son 10. Ya es no solamente el 100% de aumento, sino el 150% de aumento. Entonces, hermanos, eso es lo que ha pasado con nosotros. Ya no estamos multiplicando, sino simplemente, ¿qué? Sumando. El compañerismo cambió de ser en profundidad a ser aparente. Antes, el Señor había dicho, el primer mandamiento, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Este es el primer mandamiento. Y el segundo es semejante,
amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y dice que estos dos mandamientos encierran toda la ley y los profetas. Entonces, miren ustedes, allí está que el compañerismo cambió de ser en profundidad a ser aparente. Ya no hay ese amor por el prójimo, ya no hay ese sentimiento, ya no se llora con los que lloran, ni se sufre con los que sufren. Ahora solo se ríe con los que se ríen. Y solamente. O sea, ¿por qué? Porque ahora todo es superficial, ahora todo es apariencia, ahora todo es conveniencia. Los edificios cambiaron de funcionales a sagrados. O sea, el ministerio cambió de personal a público. Hermanos, ahora ya todos los ministerios son públicos. No hay así como una dedicación a cada persona, a cada hermano, a cada familia, ¿no? Ya eso no lo hay. Las misiones cambiaron de ser a enviar. Alguien ha dicho que cada problema en la iglesia puede remontarse al cuarto siglo, cuando la iglesia se volvió pública. O sea, cuando se establecieron las catedrales, cuando se estableció que la iglesia era imperial. Entonces, hermanos, como ustedes ven, este cambio ha sido un golpe mortal, un golpe tremendo que el diablo le dio a la iglesia. Porque esto es sin mencionar todavía las cosas más profundas. Esto es lo más superficial. Ahora, en lo más profundo, el bautismo cambió de ser en el nombre de Jesús a ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La idea de Dios cambió de ser un Dios único a ser un Dios trino. El Dios Padre, el Dios Hijo y el Dios Espíritu Santo. Entonces, y muchas otras más cosas también cambiaron. Se perdieron los aspectos de la santidad. Ahora lo que impera es la vanidad, la vanagloria. Ahora lo que se busca son posiciones, puestos. Ahora lo que se quiere es gobierno, no servicio. Se quiere gobernar, no servir. Entonces, hermanos, esto es lo que ha sucedido cuando la iglesia dejó de ser una iglesia de grupos pequeños para convertirse en una iglesia de grandes dimensiones. Pasemos al punto número 4, razones ministeriales. Esas fueron las razones históricas. Los dones funcionan mejor en los grupos pequeños, o sea, en las células. Se habla del show de algunas iglesias en cuanto a los dones. El contexto apropiado para el uso de los dones es cuando éste apunta a edificar concretamente a otra persona. Hechos 2 muestra claramente que los dones son medios utilizados por Dios para realizar su obra y no un fin en sí mismos. Gloria al Señor. La comunión adquiere otro sentido en los grupos pequeños. Satanás destruye la comunidad destruyendo la familia. Ya les he explicado en algunas ocasiones que la unidad más pequeña que hay en una iglesia es la familia. Las familias. Esa es el centro, el fundamento de una iglesia. Entonces he explicado que si una familia es consagrada, la iglesia entonces es consagrada. Que si las familias son impías,
entonces la iglesia es impía. Que si las familias son tibias, entonces la iglesia es tibia. Si las familias no son comprometidas, entonces la iglesia no está comprometida. Amén. Si las familias solo miran por su propio bienestar, entonces la iglesia es igualita, solamente mira por su propio bienestar. Si las familias solamente hacen lo que a mí me conviene, vamos a hacer solamente lo que yo quiera hacer, ¿de cómo va a ser la iglesia? Va a hacer solamente lo que le conviene, solamente lo que ella quiere hacer. ¿Por qué? Porque la iglesia está formada por las familias. Y si la parte más íntima de la iglesia, que es la familia, ese es el comportamiento que tiene, entonces ese va a ser el comportamiento de la iglesia. Gloria al nombre del Señor Jesús. Por eso, hermanos, este ha sido uno de los golpes más terribles que el diablo le dio a la iglesia. Y esto lleva cerca de 1700 años. Y todavía no se despierta la iglesia. Y los grupos pequeños, o sea, las células, intenta ser un grupo de personas que pueden comunicarse con libertad. Eso es lo que estamos apuntando y tratando de alcanzar. Llegar a esa estructura de que haya en la iglesia un grupo, un lugar donde las personas que conforman ese grupo puedan expresarse con libertad. Amén. Puedan comunicarse con libertad. Aleluya. Un grupo de más de 12 personas no pueden proveerse este compañerismo verdadero. Si el Señor Jesucristo estableció un grupo de 12 personas para desarrollar compañerismo verdadero con toda su capacidad, ¿por qué no reconocer nuestras limitaciones y seguir su ejemplo? Amén. Las células, o sea, los grupos pequeños, permiten que todas las personas de una iglesia puedan experimentar compañerismo espiritual. ¿Qué es lo que más necesitamos, hermanos? Tener un compañero espiritual, tener alguien que esté en una capacidad espiritual que pueda convertirse en un apoyo, en un soporte en un determinado momento. Alguien al cual podamos acudir con toda confianza, sabiendo que no nos va a defraudar, que si lo estamos buscando para orar, va a orar, que si lo estamos buscando para comentar un pasaje de la Escritura, nos va a escuchar, que si lo estamos buscando para ir a evangelizar a alguien, va a participar, que si lo estamos buscando para hacer una oración, va a orar juntamente con nosotros. Aleluya. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, la célula, o sea, el grupo pequeño, no solo es una porción de la vida de una iglesia, es la vida de la iglesia misma. Porque allí es donde se va a reestructurar la vida de la iglesia. Allí es donde se va a recomponer todo esto que el diablo ha destruido. Gloria al Señor. Cuando los grupos pequeños, o sea, las células, funcionan correctamente, no hay necesidad para otras estructuras en la iglesia. La adaptabilidad de las células. Hay mucha flexibilidad para llevar a cabo el ministerio de las células. Cada iglesia debe utilizar los métodos que funcionan con efectividad en su propio contexto. Siempre debemos estar evaluando, aprendiendo y haciendo cambios y adaptaciones para mejorar el ministerio de las células. Las células
nos permiten penetrar cualquier lugar físico, estado social, solucionar problemas de viaje, problemas de espacio, y todo esto sin costo alguno. Mira, hermanos, en Colombia, los grupos pequeños, las células, se han metido hasta la propia oficina del presidente, hermano Wilberto. Le han hecho grupos pequeños ahí en la oficina del presidente, de la Iglesia Pentecostal Unida de Colombia. Amén, gloria a Dios. Se han metido hasta donde no se tiene idea, en las casas de las gentes más ricas de Colombia, se han metido. Aún en las casas de esos guerrilleros que están tratando hoy de gobernar a Colombia, ya se han metido. Gloria al Señor. Hermanos, a través de los grupos pequeños podemos penetrar a cualquier lugar. Porque todo lo que se requiere es simplemente que alguien se haga amigo nuestro o que nosotros nos hagamos amigos de alguien. Eso es todo, más. Después de ahí en adelante ya todo funciona. De ahí en adelante todo empieza a fluir. O los que han tenido aquí experiencia con grupos pequeños, ¿cómo ha sido para que ustedes ganen una persona? ¿Quién ha tenido aquí experiencia que pueda testificar un poquito acerca de esto? ¿Cómo es que se logra uno meter a cualquier grupo de personas, a cualquier sistema, a cualquier lugar? ¿Quién quiere ayudarme un poquito? Miren, hermanos, el trabajo con los grupos pequeños es un trabajo que es gratificante, es un trabajo que produce satisfacción, es un trabajo que nos causa como un beneplácito a nosotros, nos hace sentir bien. Amén. ¿Por qué? Porque uno de pronto, una persona, dice, no, ese hombre parece como que va a rechazar todo. Pero resulta que hay alguien que es amigo de él y la persona no los presenta. O nos metemos a través de él hasta la persona. Y la persona abre las puertas de su casa, abre las puertas de su corazón, permite que se le hable del Señor. Y aquella apariencia que tenía de ser un huraño, de ser una persona que iba a rechazarlo todo, resulta que era solamente la apariencia. Porque las apariencias engañan. Porque las apariencias engañan. Pero eso, hermano, no lo aprendemos hasta que no empezamos a trabajar en los grupos pequeños. Hasta que no se hace la obra. Entonces, la participación en las células, la palabra del Señor debe tener un lugar primordial. Por medio de la palabra de Dios, crecemos en la fe. Hermano, eso es lo que dice la Biblia, ¿verdad? Que la fe es ¿por qué? Es por el oír la palabra de Dios. Entonces, por medio de la palabra de Dios, crecemos en la fe. En los grupos pequeños, también la Biblia debe ser lo más importante. Sin embargo, a diferencia de la predicación o de las clases de enseñanza de la palabra, los grupos pequeños ayudan a los miembros del grupo a descubrir la verdad por sí mismos. Y tienen como finalidad
la aplicación personal en su vida diaria. La tendencia del líder es dominar la conversación durante la célula. Sin embargo, el éxito de una célula es cuando todos se expresan, los dones del Espíritu Santo se desarrollan y las necesidades del grupo se satisfacen. Todo en la célula apunta a que las personas participen. La dinámica, la adoración, la oración, el tiempo de ministrarse uno al otro y el tiempo de compartir la visión. Uno de los puntos de evaluación de una reunión es: ¿todos participaron? Esa es una respuesta que hay que dar, si todos han participado o no. Y generalmente, en los grupos donde he estado asistiendo, todos participan. Es más, estamos estudiando el libro de Mateo en uno de los grupos y el Evangelio de Mateo viene con, cada capítulo trae varias porciones. Entonces simplemente asignamos una porción a cada persona para que lo lea, para que dé su explicación y después al final yo hago un resumen de todo el capítulo. Gloria al Señor. Y así todos, absolutamente todos participan. Todos tienen una expresión, un pensamiento que aportar, una idea que compartir con todos los demás. Gloria al Señor. Cuidado personal por medio de las células. Un problema grave en muchas iglesias es que los que reciben a Jesucristo no continúan asistiendo a la iglesia. O sea, la puerta de atrás es del mismo tamaño que la puerta de entrada. La gente entra, tiene un encuentro con el Señor Jesús, pero no se queda. Por lo tanto, como resultado, la iglesia no crece. Una de las razones principales es que nuestro sistema de cuidado pastoral es impersonal, o sea, es para el grupo total. Es para toda la congregación. Pero las personas reciben al Señor Jesucristo en una campaña, en el ambiente de un culto. Y luego esperamos que lleguen a un curso de nuevos convertidos o que vayan a la escuela dominical, un ambiente de una clase. Muchas veces no tocamos las necesidades de la persona de una manera íntima y por lo tanto dejamos la iglesia. En nuestro afán de cuidar mejor a la gente, la solución que surge normalmente es buscar a nuevos pastores o fortalecer los departamentos de la iglesia. Sin embargo, estas soluciones no resuelven el problema por dos razones importantes. Primera, es un mito que un pastor pueda cuidar bien a 50, a 100 o a 150 personas. No puede. Se ha comprobado que solamente es hasta 12 personas el nivel donde una persona puede ser bien atendida. Amén. Segundo, los departamentos tampoco pueden cuidar bien a la gente. ¿Por qué? Los departamentos son aún más impersonales. Porque los departamentos casi que se dedican solamente a un culto, a la realización de un culto y ya no más. Eso es todo. Lo que Dios creó para cuidar a las personas es a las personas. Las células, o sea, los grupos pequeños, pueden servir como un instrumento para cuidar bien a la gente personalmente y cerrar de esta manera la puerta de atrás. Y por lo tanto, ver mucho crecimiento en la iglesia, porque hermanos, como hemos explicado siempre, hombre, que aunque se convierta uno solo al año, pero que no se vaya, ya el crecimiento en la iglesia fue ¿de cuánto? De uno. ¿Verdad? Si se convirtió uno solo en todo el año, pero no se fue, ahí se quedó en la iglesia. ¿En cuántos crecimos en el año, hermano Gilberto? En uno. ¿Verdad? ¿O en cuánto crecimos, hermano Francisco?
Si solamente se convirtió uno, pero no se fue ahí y se quedó en la iglesia. ¿Cuál fue el crecimiento de la iglesia? Uno. Ahora, pero si se convierten, dijéramos, 12, pero ninguno se va. ¿Cuánto fue el crecimiento de la iglesia? 12, porque ninguno se fue. No, 12, pero ninguno se fue. Entonces, ¿cuánto fue el crecimiento de la iglesia? 12. Gloria al Señor. Ahora, supongamos que somos una iglesia que trabaja, que evangeliza todos los días, que hace la obra del ministerio, que aparte de hacer la obra del evangelismo, también se hace la obra de ¿qué? Del discipulado. Que aparte de hacer la obra del discipulado, también se hace que las personas crezcan espiritualmente, o sea, se les enseña. Que aparte de enseñarles, se les motiva para que entren al ministerio. Hermanos, es una iglesia que va a crecer exponencialmente, o sea, va a multiplicarse, va a multiplicar en vez de sumar. Porque cuando lo hacemos en la forma como les he explicado, solamente estamos sumando. Pero cuando hacemos con una dedicación tal, lo que se va a producir es ¿qué? ¿Una qué? ¿Una qué? Una multiplicación. Muchas gracias, hermano Braulio. Una multiplicación. Una multiplicación. Gloria al Señor. Entonces, hermanos, mientras no cambiemos nuestra mentalidad, mientras no nos metamos en nueva forma de trabajo, este nuevo sistema de alcanzar las almas, de hacer la obra para el Señor, con que no, que vamos a evangelizar, sí, pero eso, allá vamos a evangelizar el día del trabajo. Y como el día del trabajo nadie trabaja, entonces no se hizo nada. Amén. No, hermano, hay que cambiar, hay que cambiar. Por eso es lo que yo les estaba diciendo, que son los principios, ¿verdad? Son los fundamentos, lo que tenemos que modificar en nosotros. Pensar diferente como hemos estado pensando hasta ahora. Cuando una iglesia se organiza alrededor de grupos de 12 personas, todos pueden participar y se sienten integrados y responsables de la vida de la iglesia. Los pastores pueden concentrarse en el entrenamiento de los creyentes para hacer la obra del ministerio. Qué bueno, hermanos, que esto se empiece a dar en nosotros ya. Recuerdan que en el primer módulo les entregué un mapa con unas direcciones allí, que solamente son una porción de Richmond, una partecita de Richmond. ¿Ah? Sí, lo tienen allí todavía, lo encuentran, lo tienen en su material de trabajo, ¿lo trajeron hoy? No. Bueno, esto hay que traerlo todo el tiempo. Miren, ahí está con direcciones y con todo, ya lo pasó. Ya lo pasó, hermano Matilde. Miren, ahí en esa porcioncita, ustedes van a ver que hay direcciones, y también el mapa para situarlo, y eso lo vamos a empezar a hacer ya. Ahora vamos a empezar a hacerlo ya. Vamos a empezar a desarrollar ese trabajo. Voy a empezar a asignarlo por personas para que se empiece ese trabajo de evangelismo. Amén, gloria a Dios. Entonces, no sé si hacerlo por cercanía de la casa donde están viviendo, o hacerlo simplemente al azar y que lo que toque, que toque. No sé qué será más fácil. ¿Qué opinan ustedes?
lo que toque. ¿Quién dice otra idea? Más cerca, más bien lo que está cerca o lo que le toque. Porque se puede hacer de las dos formas, simplemente ahí están todas las direcciones. A usted le gustaría lo más cerca. Entonces sería lo que le toque. Está bien. ¿Y ustedes allá qué les gustaría? Lo más cerca para usted. ¿Y a usted? ¿Y a usted qué le gustaría? Lo más cerca. Y a usted sí, lo que le toque, no hay problema. Está bien. Pero eso está bien, ¿verdad? Y vamos a dar un tiempo prudencial para empezar a hacerlo, para empezar a obtener algún resultado, porque vamos a trabajar con esa fe, de que vamos a obtener un resultado, vamos a hacer algo, amén, gloria al Señor. Entonces, hermanos, si empezamos a trabajar de esa manera, de esa forma, de seguro que vamos a mirar la diferencia, vamos a mirar que realmente el Señor nos va a empezar a abrir puertas. Yo les he testificado acerca de algunas iglesias que he conocido personalmente y también en las cuales el Señor nos ha permitido estar. Y cuando el pueblo se ha unido, cuando se ha empezado a hacer el trabajo así, de esa manera, hermanos, es una explosión lo que se produce. Pero se necesita que haya en nosotros, ¿qué? Una disposición para hacer esa obra. Y que no sea solamente algo ocasional, sino que es un compromiso, no con un pastor, no con una organización, no con una iglesia, sino con el Señor. Amén, gloria a Dios. Hermanos, y el Señor, Él no miente. Él dice que Él es el que va a dar el crecimiento. Nosotros simplemente sembremos, reguemos y Él va a dar el crecimiento. Sembremos y reguemos y Él va a dar el crecimiento. Apolos regó. Yo sembré, dice el apóstol Pablo, Apolos regó, pero el Señor es el que ha dado el crecimiento. Entonces vamos a hacerlo. No vamos a esperar que somos nosotros los que vamos a obtener el crecimiento, es el Señor el que lo va a dar. Nosotros vamos a hacer simplemente lo que nos corresponde. Ir a un lugar y hablar el Evangelio completo. No a darle un tratado, no a darle una invitación, no a darle solamente una literatura, no, a hablarles el Evangelio completo. Eso es lo que vamos a hacer. Porque no es, no, mire Señor, aquí quería entregarle esta literatura para que usted aprenda más del Señor y sepa cómo es la salvación. Usted por favor lea lo que estoy hablando. ¿Por cuándo vamos a hablar? Él sigue el camino de Jesús, él nunca me dio y pedí dirección, ni pedí teléfono, ni pedí nada. ¿Cuándo lo voy a volver a ver? Nunca. Eso fue un tiempo ahí perdido. Un papel ahí perdido. ¿Ven ustedes? Ahí es que hablarle a la persona, detenerse uno y decirle todo lo que haya que decirle con respecto a qué, al Evangelio, con respecto al mensaje de salvación. Y después de eso, entonces ahí sí se va a producir una respuesta de parte de la persona, o acepta o rechaza. Amén. Gloria al Señor. Los miembros ministrando por medio de los grupos pequeños, de las células. Como herederos de la Reforma, creemos que cada creyente es un ministro. La Biblia nos enseña que todos somos sacerdotes, Apocalipsis 1:6. Por esta razón, Pablo escribe en Efesios
4, 11 y 12, que el trabajo principal de los pastores y maestros es preparar a los miembros para hacer la obra del ministerio. Aleluya. Es nuestra responsabilidad preparar a los miembros para la obra del ministerio. Muchas veces logramos enseñar a los miembros bien la palabra de Dios. Sin embargo, a menudo, después de entrenarles, no les permitimos hacer la obra, o sea, llevar a cabo el ministerio. Entonces, hermanos, estas son cosas que si no las hacemos, si no las ponemos en práctica, de nada sirve, ¿verdad?, que estemos aquí aprendiendo. Entonces, el ministerio de las células, o sea, de los grupos pequeños, en la iglesia, brinda la oportunidad a los miembros para realizar la obra del ministerio. Estos líderes de grupos pequeños dirigen, ministran, pastorean, aconsejan, visitan, evangelizan, oran, etc. De esta manera, los líderes cumplen la obra de una manera muy, pero muy práctica. Al comienzo de un ministerio de las células, a veces dudamos si Dios va a proveer suficientes líderes. Sin embargo, Dios puede hacer mucho más abundantemente de lo que nosotros pedimos o entendemos, dice Efesios 3:20. Él puede hacer mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos. Sin embargo, estas se diseñan, o sea, las células, para que todos los miembros usen sus dones. Hay una puerta abierta para que cada persona ejerza su don, ya sea el de misericordia, el de exhortación, el de enseñanza, el de servicio, el de hospitalidad, el de dar, etcétera, cualquier don que tenga. La meta principal de la célula es participación que resulta en edificación. Gloria al Señor. Gloria al nombre del Señor Jesús. Entonces, hermanos, yo quiero que ustedes sepan que todas estas cosas el Señor nos las permite por su sola misericordia, por su sola gracia. Él quiere que nosotros participemos, colaboremos en la edificación de su iglesia. Y nosotros nos resistimos como si fuéramos gente muy importante, como si fuéramos quién sabe qué cosa. Y no queremos hacer lo que el Señor nos ha mandado a hacer. Y más bien despreciamos, más bien desdeñamos la obra del ministerio. Más bien pensamos que eso, que voy a perder yo mi tiempo en eso. Voy a perder yo mis energías en estas cosas. Yo no. Hermanos, pero en un grupo de 10 a 12 personas hay mucho más apertura para que todos se expresen que en un grupo grande. Si la meta es que todos formen parte de un grupo pequeño, vamos a lograr que los miembros cumplan la obra del ministerio y que de verdad todo el cuerpo esté cumpliendo su función, como dice en 1 Corintios en el capítulo 12, versículo 13 al 27. Si reestructuramos nuestra filosofía para permitir a los miembros ministrar a través de los grupos pequeños, la función del equipo pastoral también tiene que cambiar. Todo tiene que ser modificado. Amén. El enfoque debe ser pastorear y entrenar a los líderes de los grupos pequeños para que ellos pastoreen y entrenen a los que están en sus grupos. Las iglesias más grandes en el mundo pueden enseñarnos que no hay límites de crecimiento si preparamos a los miembros para hacer la obra del ministerio a través de los grupos pequeños. Hermano, eso no tiene discusión. La iglesia primitiva nos los enseña.
Las iglesias que han adoptado este sistema nos lo enseñan. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a seguir resistiéndonos a esto? ¿Ah? ¿Por qué? Evangelización por medio de los grupos pequeños. Muchas veces los grupos pequeños sirven para preevangelizar a una persona que luego recibe al Señor Jesucristo. Hay muchos que prefieren participar primero en una reunión, en una casa, antes de asistir a un culto en una iglesia. Muchas veces el proceso es así. Primero, el no cristiano se hace amigo de los miembros del grupo, creando un vínculo con personas de la iglesia. Sí, porque una persona que asiste a un grupo pequeño, que dirige un grupo pequeño, que es miembro de un grupo pequeño, también es miembro de la iglesia acá, ¿verdad? No quiere decir que porque está allá dejó de pertenecer a aquella iglesia, no, simplemente es un miembro de la iglesia que está haciendo una obra del ministerio en un determinado lugar, gloria al Señor. Ve, los amigos del grupo le llevan a la iglesia. O sea, después de estar en el grupo pequeño por un tiempo, después de estar asistiendo, después de estar aprendiendo muchas cosas, ya se ha entregado al Señor Jesucristo, ya ha dicho que sí, que le gusta el Evangelio, ya ha dicho que sí, que quiere entregar su vida al Señor. Entonces se le invita a la iglesia y viene. Amén, gloria al Señor. Después de recibir al Señor Jesucristo, la persona ya tiene un grupo de apoyo con el cual puede crecer en la fe. O sea, viene a la iglesia, recibe al Señor Jesucristo y hasta se bautiza. Y ahí no se pierde. ¿Por qué? Porque la célula sigue con él, sigue apoyándolo, sigue discipulándolo, sigue enseñándole cómo es que se vive la vida cristiana. Empieza a trabajar allí en el grupo pequeño, en la célula, oye el Señor. Y empieza a crecer en la fe. Seguimiento por medio de los grupos pequeños. Existen más posibilidades de un seguimiento y discipulado correcto a través de los grupos pequeños por las siguientes razones. Los nuevos tienen un contacto personal inmediato con el líder o los miembros de la célula, del grupo pequeño. Los líderes de los grupos pequeños reciben entrenamiento y pastoreo para que cuiden bien a sus grupos. O sea, algo que se enseña es que debe cuidar a cada miembro de su célula. ¿Por qué? Es que el líder se convierte como en el pastor de esas personas. ¿Y ustedes? El líder se convierte en la persona que le soluciona cualquier problema que se le presente, cualquier necesidad que tenga. No tiene que llevarlo a la iglesia, no tiene que traerlo a donde el pastor, no. Él allí está autorizado para hacer todo eso. Y el Señor lo está capacitando, es para que haga todo eso. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Hermanos, si nosotros tenemos esta seguridad, esta confianza y esta fe, todo va a empezar a ser conforme el Señor quiere que sea. C. Por ser un grupo pequeño, los nuevos creyentes o visitas reciben atención personal. D. Se puede ubicar a un nuevo creyente, o sea, una visita, en una célula de acuerdo con su dirección, de acuerdo a su edad, de acuerdo al estado civil, etcétera, de acuerdo a cómo tengamos organizados los grupos pequeños. Porque si hay grupos pequeños solamente de jóvenes y de que sean varones, entonces ya no vamos a mandar una niña, ¿verdad? Porque si solamente es de varones y jóvenes, no vamos a mandar tampoco un viejo. No, si solamente jóvenes y varones. Ahora, si el grupo pequeño es de señoritas y jóvenes, de jovencitas y jóvenes, o de mujeres pero jóvenes, entonces no vamos a mandar ya una mujer casada, una mujer adulta y una mujer embarazada, ni nada de eso, ¿no? Es jóvenes y que sean señoritas, que sean todas jovencitas. Amén, gloria al Señor. Solteras. Ahora ya cuando se tienen iglesias grandes, extremadamente grandes, se puede hacer grupos con muchas más, dijéramos, divisiones, muchas más especificaciones.
Pero mientras tanto podemos ir ubicando a las personas que van llegando conforme a la cercanía donde vivan en el grupo que haya en ese lugar, sin importar qué sea, si sea hombre, sea mujer, sea niño, sea niña, sea joven o sea señorita. Simplemente, ¿por qué? Porque al principio hay que hacer las cosas como sean, ¿verdad? O sea, con lo que tengamos a mano. No podemos hacer más sino con lo que tengamos a mano. Hay control de los resultados del seguimiento a través de los informes que los líderes deben entregar cada semana. Por eso, hermano, es tan importante eso de los reportes. Los reportes es algo clave, importante, determinante. Porque ya cuando esto se haga grande, allí vamos a saber cómo es que la iglesia va creciendo, es a través de esos reportes, a través de los nombres que vienen allí anotados. ¿Verdad? ¿Mm? Entonces, ustedes ven, es a través de los reportes, por eso tenemos que ejercitarnos ahora que estamos tan pequeños, para que cuando seamos grandes, o sea, una naturalidad de nosotros, hacer los reportes, anotar los nombres. Por eso hay que establecer un secretario desde el primer momento, un tesorero, un director, un asistente, todo hay que establecerlo desde el comienzo. Gloria al Señor. ¿Para qué? Para que haya un buen desarrollo en el grupo pequeño. Responsabilidad delegada a los miembros por medio de los grupos pequeños. Las células permiten trabajar a la iglesia adquiriendo el sentido de cuerpo donde todos los miembros aportan alguna función, hacer algo, en las acciones que el cuerpo realiza. Entonces, hermanos, esto es algo muy importante, demasiado importante. Estas son las razones ministeriales. Como ustedes ven, hay muchas razones para que este ministerio se establezca en la iglesia. Es una forma como cada uno de los que estamos aquí vamos a empezar a hacer algo, no solamente el pastor, no solamente el director de alabanza, no solamente, no, es todo, vamos a empezar a hacer todo en los grupos pequeños, gloria al Señor. Y así llegamos al punto número 5, razones pedagógicas. ¿Por qué grupos de 12 o menos? ¿Por qué? Grupos de 12 o menos. Es la página 28. ¿La encontraron? Bueno, la razón por la que los grupos no deben ser de más de 12 personas es para mantener la actividad de escuchar. La mayoría de líderes tienen que realizar un esfuerzo para seguir la pista de 10 personas sin que el lote empiece a sentir falta de apoyo. Además, los creyentes a tiempo parcial en la iglesia pueden concentrar demasiado esfuerzo en la ayuda que al final podrían fundirse. Es por esta razón que los grupos pequeños que empiezan a crecer necesitan multiplicarse. Amén. O sea, cuando ya el grupo pasa de 12, pasa a 15, pasa a 20, hace tiempo debe haber sido multiplicado. Gloria al Señor. Ventajas de un grupo pequeño. Es flexible, o sea que se puede adaptar a las necesidades de los miembros. Es móvil, se puede reunir en cualquier lugar. Es inclusivo, abierto para todo tipo de personas. Es personal, se puede satisfacer las necesidades personales de los miembros. Es arriesgado. A través de los conflictos interpersonales, confrontaciones y el cuidado de los demás, crecemos espiritualmente. Sexto, es una manera excelente para evangelizar. El mundo verá el compañerismo verdadero y deseará
tenerlo. Aleluya, gloria al Señor. Ahora llegamos al punto número 6, razones misionológicas. La Gran Comisión de Mateo 28, del 19 al 20. La Gran Comisión de Marcos 16, 15. La Gran Comisión de Juan 20. La Gran Comisión de Lucas, amén, 24, por el Señor. El deseo de Dios es que cada persona sea hecha un discípulo de Jesús. Voy a darles las citas de donde aparece la Gran Comisión. Amén. Mateo 28, del 19 o del 16 al 20. Mateo 28, del 16 al 20, la primera. La segunda, Mateo 16, del 14 al 18. Si quieren, anótenlas, hermanos, para que sepan dónde está la Gran Comisión en la Biblia. La tercera, Lucas, capítulo 24, del 36 al 49. Y Juan 20, del 19 al 23. Ahí está la Gran Comisión en cada uno de los evangelios. Amén. El deseo de Dios es que cada persona sea hecha un discípulo de nuestro Señor Jesucristo. Eso es lo que el Señor desea, que cada persona se convierta en un discípulo de Él. Cuando pensamos en todas las bendiciones que Dios nos ha dado, al disfrutar un culto con su presencia, en ver que el templo se llena y pensar que esto es lo máximo para nosotros, creemos que estamos haciendo lo que Dios nos mandó. Los puntos máximos son los congresos y hasta pareciera que no quedan dudas de que lo que Dios quiere es un congreso, mucha gente, mucha inspiración, mucha emoción. Sin embargo, cuando nosotros nos encontramos frente a la Gran Comisión que el Señor Jesús nos dio a nosotros, entendemos que la pregunta de Dios es simple. ¿Cuántos discípulos hemos hecho? Ahí comprendemos que muchas veces nos quedamos cortos ante el deseo de Dios para su iglesia. Si nosotros vamos a cumplir como iglesia la Gran Comisión, debemos empezar ahí donde estemos, a relacionarnos con las personas en nuestro barrio, en el trabajo, en la recreación, en la familia. Miren, esta mañana estaba escuchando una predicación cuando iba para la iglesia, allá en Pittsburgh, a la clase del instituto. Y el que estaba predicando dijo, hay un pastor de una mega iglesia que él estaba ansioso de ganar almas. Y el Señor le puso a este hombre algo en el corazón. Y él inmediatamente pues obedeció. Compró un yate, o sea, uno de esos barcos bien grandes, bien buenos, bien bonitos. Y organizó una carrera de yates. Y mucha gente se inscribió para hacer eso, para participar. Pero él a nadie le dijo que era pastor. A nadie le dijo. Pero él llevaba la intención de que conocieran al Señor Jesucristo, pero a nadie le dijo que él era pastor, ni mucho menos que era cristiano. Y llegó mucha gente mal hablados, inconversos, viviendo en adulterio, bueno, con todas las clases de pecados que usted puede imaginarse. Borrachos, drogadictos, todos llegaron, pero gente con dinero, con muchas, todos con yate, para participar en la carrera que él había organizado.
Pero a medida que él en la organización y en todas las cosas iba transcurriendo el tiempo, la gente veía que este hombre como que se comportaba diferente a ellos, que no hacía lo que ellos hacían, que era casado, que tenía una esposa y que la llevaba y estaba allí con él, que demostraba que la amaba, que tenía hijos, que los tenía bien enseñados, bien educados. Al fin empezaron a preguntarle, ¿qué es lo que pasa con usted? ¿Por qué es tan indiferente usted? Y todavía él se mantuvo en reserva. Dijo, bueno, es que yo he conocido a Dios y estoy viviendo conforme a la voluntad de Dios. Allí ya empezó dijéramos, algunos siguieron allí, escuchando lo que él decía, lo que él hablaba, pero otros ya empezaron a alejarse. Hermanos, de ese grupo se convirtió un tremendo número de personas, sin que él hubiera dicho que él era un pastor, que era un cristiano, nada de eso, simplemente por la forma, por el testimonio, por lo que habló con su testimonio, con su comportamiento. Amén, gloria al Señor. Entonces, eso es lo que el Señor quiere de nosotros, que testifiquemos. Y como dice el apóstol Pedro, que las esposas pueden ganar a sus esposos inconversos sin palabras, por una conducta casta y respetuosa. Gloria al Señor. A veces, nuestro testimonio habla más fuerte que nuestras palabras. Entonces, hermanos, el Señor nos va a preguntar eso, ¿cuántos discípulos usted hizo? Si nosotros vamos a cumplir como iglesia la gran comisión, debemos empezar allí donde estemos, a relacionarnos con las personas, en nuestro barrio, en el trabajo, en la recreación, en la familia. El ministerio ocurre mejor a través de las relaciones. El Señor Jesús empezaba relaciones muy seguido y luego las colocaba frente a la verdad del Evangelio. Luego era decisión de la persona responder sí o no. El cristiano necesita la entrega, abrirse a relaciones con personas de su barrio, o sea, personas inconversas, de la familia, personas inconversas del trabajo, personas inconversas. Naturalmente, hablar de lo que Jesús es para él. Es que, hermano, a veces, mire, lo que más nos perjudica a nosotros es que tenemos amistades y nunca les hablamos del Señor. Ni nos comportamos como el Señor quiere que nos comportemos. Porque empezamos a participar en los chistes groseros que ellos dicen. Empezamos a reírnos con las tonterías que ellos hablan. Entonces van pensando que somos iguales a ellos. Nunca nos han visto como un buen comportamiento, como algo que realmente demuestre que somos diferentes. Y mucho menos vamos a ir a hablar, porque si hablamos vamos a quedar mal. Amén, gloria al Señor. Ser iglesia es atender las necesidades totales de las personas. Si nosotros estamos dispuestos a involucrarnos en las vidas de las personas ante sus necesidades, esto nos abrirá las puertas para presentar al Señor Jesucristo como el motor de nuestra manera de ser. La mayor necesidad del hombre es la necesidad de afecto. La evangelización es la prioridad de la iglesia. Si perdemos de vista nuestras prioridades, dejaremos de ser lo que debemos ser. Los grupos pequeños involucran a todos los miembros en la misión, en el evangelismo, en lo que tenemos que hacer para Dios. Amén. Gloria al Señor. Todos los cristianos son ministros. Cada cristiano está llamado a evangelizar al mundo, discipular a los nuevos y cuidar a sus hermanos. La espera actual de la intervención de una persona pagada que realice el ministerio no tiene lugar en la Biblia. Justamente el Espíritu Santo nos fue dado para edificar cada uno la iglesia. Amén, gloria al Señor. Como ustedes ven, hermanos,
es mucho lo que nos corresponde hacer, a cada uno en particular. Esto no es para el pastor, esto es para absolutamente todos. Si usted no lo está haciendo, usted está fallándole al Señor. Si usted no lo está haciendo, estamos graves. Vamos a ser considerados como siervos malos. Malos siervos. Vamos a ser como a los que se les dio el talento y lo que hicimos fue enterrarlo. Es que conocía, Señor, que tú eres tú, que recoge donde no sembraste, que siga donde no sembraste. Dice, ay, si sabías eso, ¿por qué no pusiste mi talento, aunque sea el banquero, para ganar yo los réditos cuando llegara por él? Entonces vamos a ser considerados como ¿qué? Siervos malos e inútiles. Siervos malos e inútiles. Entonces, hermanos, voy a empezar a tener las reuniones con ustedes para que escojamos los lugares o para asignarles los lugares que les corresponde, ya sea cerca de sus casas o donde, así, poniendo allí los grupitos y sacar uno, y ese es el que le corresponde. Aleluya. Amén, gloria a Dios. Entonces vamos a ver, ¿verdad?, cómo el Señor nos ayuda, nos bendice y respalda la obra de nuestras manos. Como dice el profeta, la obra de nuestras manos respalda, bendice. Bendice la obra de nuestras manos. La obra de nuestras manos bendice, gloria al Señor. Estén de pie, por favor.